Los factores de segundo orden que nosotros vamos a ver son las típicas cuadráticas que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, s al cuadrado, cualquiera, ¿no? S al cuadrado más, no sé, 120s, estoy copiando un ejemplo que tengo acá, más 10.000. Es decir, vamos a ver estos factores. Ahora, ¿qué va a pasar? Resulta que las raíces de estos polinomios, van a estar ubicadas dependiendo de cómo esté conformada esa raíz, esa cuadrática, van a tener distintas... déjenme ver acá, borro todo esto. Perfecto. Dependiendo de cómo esté, cuánto valgan los coeficientes de estos polinomios, es si las raíces van a ser reales, si van a ser reales dobles o si van a ser complejas conjugadas. Y para ello vamos a encontrar algunos factores para poder normalizar este polinomio y de ahí en más determinar dónde van a estar ubicadas las raíces y en función de eso hacer nuestro correspondiente gráfico de Bode. Nosotros vamos a ver que estas raíces las vamos a tener que expresar de la siguiente manera. Esa raíz, esos factores de segundo orden, los vamos a tener que expresar de la siguiente manera. F de S, lo escribo acá. Esto que como lo voy a copiar bien, como está en la punta. F de S igual a 1 más 2 multiplicado por la letra chi por j omega, que es S, dividido omega n, donde omega n es la frecuencia de la singularidad, más j omega S dividido omega n, esto elevado al cuadrado. Y ese Disculpe, profe, sí. ¿Qué era omega m? Omega n es la frecuencia de resonancia, es la singularidad. ¿Dónde está la singularidad? Vos acordate que cuando nosotros decíamos S más 3, decíamos que la singularidad estaba en menos 3. ¿Sí? Cuando la frecuencia valía menos 3, ¿me seguís? Decíamos que estaba la singularidad ahí. Bueno, acá esa omega n cumple ese rol. Cuando yo vengo haciendo el barrido de frecuencia con S y llega a omega n, ahí tengo la singularidad, el polo o el cero. La raíz, digamos, ¿sí? Del polinomio. Ah, bien, claro, listo. Sí. Entonces, esto, como habíamos visto anteriormente, lo vamos a elevar a más 1 o a menos 1, porque puede ser un polo o un cero. Entonces, esto, si lo ponemos como un 0, esto así como está acá, en realidad no lo voy a copiar de vuelta, esto está puesto como un 0. ¿Sí? Eso está puesto como un 0. Si lo pongo 1 dividido eso, va a estar puesto como un polo. Entonces, si yo esto mismo que está acá, pongo G de S igual a 1 dividido esto, bueno, esto que está acá es un polo. ¿Sí? ¿Lo vemos eso? La diferencia que va a estar es cómo vamos a hacer el bode de esto, va a depender de cuánto vale el factor chi. Entonces,
la gráfica de Bode va a depender de cuánto vale el factor chi el cual determina las raíces del polinomio. El cual determina las raíces del polinomio. Ahora bien, como la raíz es una raíz doble, el polinomio es un polinomio de orden 2, entonces acá la diferencia va a estar en que cuando en los anteriores hacíamos 20 dB por década, acá vamos a hacer 40 dB por década, o sea que es exactamente lo mismo, pero en vez de 20, 40. Y la fase se grafica igual que el polo simple, pero en vez de ser de 0 en el infinito a 90, acá se va a ir a 180. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros grafiquemos, vamos a hacer las gráficas. Entonces, en las gráficas de Bode, yo voy a tener la gráfica de módulo, como ya habíamos visto, y la gráfica de fase. La gráfica de módulo y la gráfica de fase. Día a la 0, día a la 1, día a la 2, día a la 3, día a la 4. Día a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Esto es fase y esto es módulo. De la ganancia, de la ganancia. Esto era 20, 40, menos 20, menos 40. Yo les había dicho que era 90, 180, menos 90, menos 180. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, una vez que ubico la singularidad, el omega n este famoso, ¿sí? Vamos a suponer que el omega n está acá. Vamos a suponer que el omega n esté ahí. Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Bueno, igual que la singularidad simple, vengo hasta la singularidad, que el polo simple, vengo hasta la singularidad, y acá, como le habíamos explicado hoy ante la pregunta de Germán, en vez de bajar 20, voy a bajar 40, o sea que me voy a venir hasta acá, para sacar la pendiente, hasta ahí, hasta acá. ¿Sí? No, pero, no, tengo que hacer una década después, discúlpenme. Tengo que venir hasta acá. Y este valor vale 10 omega n. Ahí, ahora sí, bajo 40, discúlpenme. Ahí, bajo 40. Y ahora 1, en el caso de esto es un polo, ¿no es cierto? Cuando se grafica para abajo es un polo, cuando se grafica para arriba es un 0. Y esto tiene una pendiente de 40 dB por década, que se suele representar con 2 rayitas. ¿Se entendió cómo se hizo la singularidad de la cuadrática? Sí. ¿Todos lo entendieron?
Sí, profe. Hasta ahí sí. Bueno, vamos con la fase. Es fácil. Esto es omega n. Hago una década antes, 0,1 omega n. Una década después, 10 omega n. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vengo hasta la década antes. En 180, en la singularidad simple eran 90, esto es en 180. Y una década después, es decir que estoy parado acá más o menos estoy parado ahí. Entonces ahí, hago así, y hago así. Como bien me había dicho uno de los chicos, ¿se acuerdan que me habían dicho que acá en la singularidad era 45? Bueno, acá son 90. Son 90. Es exactamente igual. Igual. Pero con la salvedad de que acá son una pendiente de 40 decibeles por década. 40 decibeles por década, ¿sí? Y acá son 90 decibeles por década. Antes eran 45 decibeles por década. Esto es tanto para ceros como para polos, ¿no? Sí. Lo que pasa con la diferencia, obviamente, ¿no? Que cuando hablamos de ceros es esto mismo espejado hacia arriba. ¿Sí? ¿O quieren que la grafiquemos? La graficamos. No, profe, se entiende. Pero vamos a hacerlo con otro color si se nota bien. Y ahí termina la gráfica de Bode. ¿Dónde está el kit de la cuestión acá? En la normalización. Y ahora que eso es lo más importante. Vamos con la normalización. La normalización, vamos a hacerla directamente con un ejemplo. La normalización la vamos a hacer directamente con un ejemplo. Fíjense. ¿Podría volver un segundo a la pantalla anterior? ¿Esa? Sí. ¿A esa? Sí. Domingo, ¿vos estás con Milton? Sí, profe, acá estamos. Buenísimo. Ya estaría la hoja, profe. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo hacemos la normalización. Entonces, fíjense que nosotros a nuestra cuadrática la tenemos que llevar a una forma como esta que está acá. Es decir, nos tiene que quedar el término independiente con un número 1. Vamos directamente con un ejemplo. Ejemplo 1. 1. F de S. Esto lo voy a hacer así como 0, digamos. Pero es exactamente lo mismo como polo,
Bueno, acá tengo más lugar porque quiero hacer 3 ejemplos. Entonces quiero tener lugar. Vamos con el primer ejemplo. F de S igual S al cuadrado más 120S más 10.000. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es ver cuánto vale el factor chi. Y en función de eso determinar las raíces. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es normalizar. Entonces, este 10.000 que está acá, lo tenemos que sacar del factor común, del común denominador. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? 10.000 multiplicado por S al cuadrado dividido 10.000 más 120 dividido 10.000 por S más 1. Ese es el objetivo de la normalización. ¿Cuál es el objetivo de la normalización? Dejar acá, ¿sí? El 1. ¿Sí? Ese es el objetivo. Dejar ahí el 1. Y ahora el paso siguiente es comparar los factores. Comparar los factores. Entonces fíjense, yo tengo que hacer que yo tengo este factor que está acá, todo ese factor que está acá, todo ese factor va a ser igual a todo este factor. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a hacerlo. ¿Qué me queda? 2 chi por j omega, que es S, dividido omega n, es igual a ¿qué? A 120 dividido 10.000 por S. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, fíjense este detalle. J omega lo simplifico con S. Lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? Que 2 por chi dividido omega n es igual a 120 dividido 10.000. Entonces esto lo vamos a dejar por acá. Esto lo vamos a dejar por acá. Y vamos a visualizar otra igualdad vamos a establecer. Fíjense que yo puedo establecer otra igualdad. ¿Y cuál es? Que esto que está acá lo puedo igualar a esto que está acá. Entonces, ahora ¿qué me va a quedar? J omega al cuadrado dividido omega n al cuadrado, esto que está acá, arriba, es igual a S al cuadrado dividido 10.000. Por favor, si no van entendiendo, me paran. Eso se va con eso. Entonces yo de acá puedo decir que omega n al cuadrado es igual a 10.000. Entonces, de acá yo puedo decir que omega n
es igual a 100. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Sí, sí, profe. Entonces, ahora, de esto que está acá, reemplazando omega n en A, esto es A, entonces de ahí me queda 2 chi sobre 100, omega n, es igual a 120 dividido 10.000. Entonces, chi es igual a 120 por 100 sobre 2 por 10.000. Entonces, chi es igual a 12, la 6, a ver, ayúdenme si tienen la mano calculadora, 0, 3 ceros, 1, 2, 3, 0 se van, 12 dividido 2 da 6 sobre 10, 0,6, ¿no? Eso. Sí, profe, 0,6. 0,66, perfecto, perfecto. Chi igual a 0,6. Importantísimo este valor. Esto es fundamental conocer el valor de chi y el valor de omega n. Es decir, omega n vale 100 y chi vale 0,6. Fíjense, si yo, vamos a hacerlo esto fácil, yo ya lo he hecho acá. El comando root de p, esto tenganlo presente para cuando trabajen con MATLAB, r igual root de p, donde p es el polinomio, ¿sí? Fíjense que acá yo puse 1, 120 y 10.000 es el polinomio en cuestión, ¿sí? 1, acá está, es este polinomio que está acá. ¿Yo qué le voy a sacar? Para sacar la raíz de este polinomio lo hago con Bhaskara, ¿no? 4, la raíz cuadrada de 4 por A por C, B cuadrado, bla, bla. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bueno, MATLAB, para sacar las raíces de este polinomio, lo hace mucho más fácil. Pone la función root, acá yo pongo el polinomio, pongo roots y me arroja las raíces. Fíjense que las raíces de ese polinomio son complejas y conjugadas, menos 60, 80. Eso es lo que me da MATLAB. Entonces, el polinomio este que está acá, ¿sí? Tiene como raíces S1, 2, vamos a ponerlas separadas si no nos confundimos. S1 igual menos 60 más J80 y S2 igual menos 60 menos J80. El que lo quiera hacer con Bhaskara lo hace con Bhaskara y le va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente. Obviamente que esto, visto en el plano complejo, después te explico, Ariana, ya lo tengo identificado a lo que me preguntaste al principio. Bueno, listo. Eso está en menos 60 y 80 en el plano compleja conjugado, ¿sí? Parte real, parte imaginaria.
Ese es el... Esto pasa cuando chi es igual a 0,6. Es decir, chi es mayor a 0, menor a 1. Atentos con eso, ¿no? Muy importante. Vamos a ver con un ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. S al cuadrado más 20S más 100. ¿Sí? Bueno, vamos a normalizar esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Recuerden que normalizar significa dejar un número 1 en el término independiente. Eso me va a quedar 100 por S al cuadrado sobre 100 más 20 sobre 100 por S más 1. ¿Sí? Bueno, con el mismo criterio que hicimos en el caso anterior, igualo este término y este término a los factores de normalización. ¿Y qué me queda? Entonces, me queda que 20 sobre 100 es igual a 2chi sobre omega n. Recuerden que eso de dónde salía, salía de esta parte de acá. Y ahora vamos a hacer la otra igualación. Y la otra igualación se me durmieron las manos. ¿Cuánto vale omega n? Bueno, fíjense. 100 es lo que está debajo de ese cuadrado, es igual a omega n al cuadrado. Entonces, omega n es igual a 10. ¿Eso lo entendieron o lo hice muy rápido? Esto de cómo obtener omega n. Pregunto a todos. Sí, se entendió. ¿Entendió? ¿Entendió, profe? Bueno, entonces de acá, Sí, profe. fíjense que me queda que 20 sobre 100 es igual a 2chi sobre 10. Esto me da un chi igual a 200 sobre 200. ¿Sí? Esto me da un chi igual a 1. Vamos a hacerlo con el mismo color, así, ¿no? Entonces, chi es igual a 1. Esto es muy importante, muy importante. Chi vale 1. ¿Sí? Si yo le saco las raíces a este polinomio que está acá, al polinomio 1, 20 y 100, ¿sí? Es decir, si yo me voy a MATLAB, y escribo en MATLAB t igual 1, 20 y 100. Y pongo 1, 20 y 100. Y pongo, como vemos acá, R igual root de t. Root de t. Fíjense lo que me da. Menos 10, menos 10. Es decir, que cuando chi vale 1, las raíces de ese polinomio, entonces, por lo tanto, las raíces son s igual menos 10 y s igual menos 10. Es decir, una raíz doble el menos 10. Una raíz doble el menos 10. ¿Sí? Entonces, cuando, dicho de otra manera,
Si a mí me llega a dar eso, ¿qué me queda? S más 10 por S más 10. Entonces, en ese caso, simplemente grafico, si tengo que hacer el bode, hago el bode directamente de como si fuesen dos simples, en S más 10 y en S más 10. ¿Sí? Eso no se va a dar habitualmente. Nosotros siempre vamos a trabajar con factores entre chi, entre 0 y 1. Pero si te llega a tocar algo así, es graficarlo como en el caso anterior. Y el otro caso que puede pasar, ahora después vamos a hacer un resumencito, y el otro caso que puede pasar es que chi sea mayor a 1. 3 S al cuadrado más... Profe, ¿puede volver un ratito a la pista anterior? Sí, como no, no hay problema. Ahí vuelvo. Anterior. Ahí estamos. ¿Profe, infieren algo en que las raíces sean iguales o no? ¿Tiene qué? ¿Qué tiene que ver que las raíces sean iguales? Que es una raíz doble y real. Desde el punto de vista no. Desde el punto de vista gráfico es lo que estás viendo acá. Y desde el punto de vista circuital, a nosotros no nos funcionan los circuitos que tengan esa singularidad real y doble. No sirven, no lo puedo hacer no lo puedo sintetizar. Lo que pasa es que el gráfico de Bode es un sistema de gráficos que no solo se utiliza en circuitos, se utiliza en control, se utiliza en otros sistemas. Y los sistemas no necesariamente son sintetizables con circuitos, pueden ser... vos podés aplicar, por ejemplo, la podés hacer un diagrama de Bode de un péndulo, porque hacés la ecuación diferencial del péndulo, o de un resorte, en física por decirte algo, ¿no? De un amortiguador, hacés la ecuación diferencial, hacés la transformada de Laplace y hacés la función de transferencia de ese resorte, entrada sobre salida, y podés establecerle un gráfico de Bode tranquilamente. Es decir, los gráficos de Bode se hacen a sistemas, haciéndole la transformada de Laplace. Entonces, acá nosotros estamos aprendiendo a hacer gráficos de Bode. Esta función de transferencia en particular, esta número 2, no sirve para sintetizarse con un circuito, como nosotros venimos trabajando, porque me va a dar una raíz cuadrática, una raíz doble, real y doble. Sí. El caso anterior sí, el caso anterior, esta que me da con el chi entre 0 y 1, chi 0,6, que las raíces son complejas y conjugadas, acá tenemos el ejemplo, que le estoy marcando con el láser, esto sí funciona, porque una de las condiciones que tenían que tener los polos era que tenían que estar en el semiplano izquierdo, acordate de eso, semiplano izquierdo, y si eran complejas tenían que ser conjugadas. Entonces, esta función de transferencia, como polo o como cero, digamos, ubicada en la función de transferencia, la puedo sintetizar con un circuito. La número 2 no. Profe, ¿y las raíces imaginarias cómo afectarían el diagrama de Bode? Ahí vamos. Déjame que te haga el tercer ejemplo y yo te explico cómo se hace el diagrama de Bode. Ya lo expliqué en realidad. Es ese que está ahí. Este diagrama de Bode es cuando las raíces del polinomio tienen un chi mayor a 0, menor a 1. Ya está. Son esas. O sea que si en el caso de ese 2 que vimos, que si las raíces son reales iguales, no se podría hacer el gráfico de Bode. Sí, te termina quedando este mismo que está acá, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando vos grafiques el gráfico de Bode de S más 10 por S más 10, vamos a hacerlo.
Vos fíjate, vamos a suponer que acá esto es 10, ¿no? O sea que es 10 a la 1. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. La fase es lo mismo. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Cuando esto es para chi igual a 1. ¿Sí? Raíces dobles es una raíz doble real. Entonces, ¿esto cómo lo graficás? ¿Cómo lo graficás? Y bueno, en 10 a la 1 graficás la primera. Vamos a suponer que es un 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, veníamos con una recta hasta la singularidad, que es 10 a la 1, y después, ¿qué hacíamos? Una década después, hacíamos 20 dB por década, y subíamos a 20 dB por década. A 20 decibeles por década. Y cuando vas a graficar la otra es exactamente la misma. ¿Me siguen? Sí, profe. Exactamente la misma. Porque ahí grafiqué para esta. Ahora quiero graficar esta. Bueno, es la misma. Cuando la sumo, recta dependiente 0 con recta dependiente 0, recta dependiente 0. Bueno. Ahí está. Y acá, cuando sumo, acá hay dos rectas de 20 dB por década. Cuando la sumo, se me va una recta de 40 dB por década. Que en definitiva, si vos la observás, es exactamente la misma que esta que está acá. Es exactamente la misma que esta. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la singularidad? Fíjate una cosa, fíjense a todos, una cosa importante. La singularidad, cuando el chi es entre 0 y 1, está en omega n. El quiebre es en omega n. El quiebre es en omega n. Cuando las singularidades están en el mismo lugar, acá es en s igual 10. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ahora que lo mencionas, sí. Sí, profe. Nosotros, recuerden, vamos a trabajar siempre con las chi, o la mayoría de las veces cuando chi está entre 0 y 1. Simplemente acá les estoy explicando cómo se hace el modo. Y el último caso, que es este, s cuadrado igual a 30 más 100, bueno, vamos a trabajar otra vez, lo normalizamos, lo normalizo, ¿y qué me queda? Me queda 100, recuerden que normalizar era dejar el número 1, acá me faltó una S. Ahí normalicé, dejé el número 1 ahí. Bueno, recuerden que la forma más fácil de ver esto es omega n al cuadrado. Entonces, omega n al cuadrado es igual a 100. Entonces, omega n es igual a 10. Omega n es igual a 10. Bien. Y ahora vamos a sacar chi. Bueno, 30 sobre 10 sobre 100, que este factor de está ahí, es igual a 2 chi sobre omega n. Entonces acá saco que chi es igual a 30 sobre 100, este que está dividiendo pasa multiplicando, que vale 10, dividido 2. Eso da, fíjense, eso da 3 medios, igual 1,5. Entonces, de acá saco
que chi es igual a 1,5. Entonces, chi es mayor a 1. Vimos chi entre 0 y 1, chi igual a 1 y chi mayor a 1. ¿Sí? Bien. El polinomio es 1, 30, 100. Bueno, vamos a MATLAB. Vamos a MATLAB. Y trabajemos. G igual 1, 30, 100. ¿Y qué hago ahora? R igual root de G. Miren lo que da las raíces. Menos 26,1 y menos 3,8. Entonces, las raíces son S1 igual a menos 26,18 y S2 igual menos 3,81. Es decir, que en el plano complejo esas raíces están acá y acá. ¿Sí? Si yo eso lo quiero visualizar, entonces yo puedo decir que s al cuadrado más 30s más 100 lo puedo expresar como s más 26,18 multiplicado por s más 3,81. Bueno, y el gráfico de Bode de esto es graficar el gráfico de Bode de estas dos singularidades. Ya a esta altura ya lo sabemos hacer. Hacer el gráfico de Bode de esto. Diez a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, es 3, 0, 3. No, vamos a hacer así, vamos a poner 10 a la menos 1, acá vamos a poner a la 0, y acá vamos a poner a la 1, y acá vamos a poner a la 2. Entonces acá me va a quedar 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. Busco las singularidades en 26, o sea que tengo 10, 26 va a ser por acá, y 3,8. Este vale 1 y este vale 10, y la otra está por acá. Vamos a suponer que está por acá. Entonces, ¿cómo se hace son singularidades simples, 20 dB por década. Llego hasta acá y subo a 20 dB por década.
Y la otra, igual. Llego hasta acá y subo a 20 dB por década. ¿Cómo es la suma total? Bueno, pendiente 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta acá. 20 copia, 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 copia hasta acá. Y acá después sube 20 más 20. O sea que se va a... ¿Se entendió o fui muy rápido? ¿Entendido? ¿Todos entendieron o fui muy rápido en algún punto? No, profe, se Sí, entendió. profe, todo bien. Entonces, ¿cómo hacemos la fase? Y la fase es... o sea, obviamente que esto está hecho como un cero, eso ni lo expliqué, pero creo que a esta altura ya más o menos lo tenemos claro. O sea, si grafico hacia arriba es cero, si grafico hacia abajo es polo. Bueno, para graficar ahora la fase del 26, bueno, y del 3, Profe, ¿sí? Te escucho. ¿quién determinó la pendiente de cada una de esas rectas? De la roja. Sí, de la roja. 20 porque es una singularidad simple. Las singularidades simples son siempre 20 dB por década. Ah, listo, listo, listo. ¿Te Ya me estaba acordás? acordando. S más 3, Sí, el sí, ejemplo. sí, justamente. Y acá también es 381 es una singularidad simple, o sea que son otros 20. Claro. La Bien. diferencia es que a partir de acá, cuando yo hago la suma, me encuentro con que tengo 20 más 20. Claro, sí, Entonces sí. se me va a 40. Y bueno, cuando hago este tema, ahora cuando quiero sacar la fase, bueno, tengo que marcar una década antes y una década después de este. O sea que me voy a ir, vamos a suponer, acá y acá. Lo voy a marcar con otro color para que no nos confundamos. O sea que esta es con esta y es con esta. ¿Sí? Entonces una década antes... Upa. Una década antes y una década después. Como es una singularidad simple, se va a 90 grados. O sea que a partir de acá, a 90 grados, se va a 90 grados, que vendría a ser acá, ¿no es cierto? Que serían los 90 grados de acá, ¿no? Bueno, y acá lo uno. Pin. Y en la singularidad, acá, en este punto de acá, ahí, tengo 45 grados. Ahora hago exactamente lo mismo con la otra singularidad. Entonces marco una década antes, que vamos a suponer que me quede por acá. Y vamos a suponer que me quede por acá. Vamos a marcar con otro color. Que vendría a ser... vamos a marcar con verde. Vendría a ser esa, se corresponde con esa, y se corresponde con esa. Entonces, vengo una década antes y una década después, acá, a partir de acá se va a 90 grados y acá hace así y ¿hasta dónde va? Hasta acá. Hasta ahí. Acá me quedó bastante fea esta, pero bueno, sépanme disculpar. Díganme si entendieron eso que hice ahí. Sí, profe. Yo por lo menos sí. ¿El resto? Sí, profe. Bueno, sumo 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados. Esta pendiente con 0 grados se copia esta pendiente hasta dónde, hasta acá, hasta ahí, hasta ahí.
Otra vez hago el mismo artilugio que hice hoy. Acá hago 90 más 90, 180. Entonces la recta de acá se va a ir a 180. Y acá 180. Acá va a bajar con esta pendiente, ¿sí? Va a bajar con esta pendiente paralela a esta que está acá, hasta acá. Y acá se va a venir, y acá se va a venir. Es decir, esta blanca que está acá es la suma de esta pendiente más esta pendiente. Y ahí tengo la fase que se fue acá a 180 grados. Y ahí sumé. Entonces, fíjense que una cuadrática, como en el ejemplo 3, termina siendo la gráfica de Bode de dos singularidades simples. Y ahí tenemos los tres ejemplos hechos de las cuadráticas. La que más voy a utilizar va a ser el ejemplo número la que el chi vale 0,6. Esa es la que más voy a utilizar. La que el chi vale entre 0 y 1. Y en ese caso, tengo que encontrar el valor de omega n. En este caso vale 10. Y ahí en omega n hago el quiebre. Cuando grafico el Bode, en omega n hago el quiebre. No, mira ahí. ¿Dónde tengo el Bode? Lo había hecho acá. ¿Dónde hago el quiebre? En omega n. Ese Bode me lo dice acá. Me parecía que lo había hecho. Acá. En omega n. ¿Sí? En omega n hago el quiebre. Ahí. Cuando el chi está entre 0 y 1, ¿qué es lo que a mí me interesa? Son las cuadráticas que a mí me interesan. ¿Y eso cómo lo saco? A partir de la normalización. ¿Qué hora es? ¿Sí? Profe, ¿podemos ver el último Bode, por favor? Sí. Sí. ¿Para dónde voy? ¿Para adelante? El último. El último. Esto lo subo igual yo, Esto lo subo, ahora termino y lo subo. Y el video también lo edito, me va a faltar la primera parte, pero quiero suponer que con esto lo van a poder completar. Bien. Profe, en este ejercicio no había dado un chi menor a 1, ¿no? Menor a 0, perdón. No, los chi están siempre entre 0 y 1, 1 o mayor a 1. Ah, bien. Gracias. Mira. Y la que nosotros usamos, la que nos sirve a nosotros, las funciones de transferencia donde aparezcan cuadráticas, en nuestros ejemplos, los chi en el 90 y pico % de los casos van a ser chi entre 0 y 1. Bien, profe. Cuando ustedes le den la función de transferencia y les aparezca una cuadrática, lo primero que tienen que hacer es normalizar. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de omega n y el valor de chi. Entonces, en omega n es donde se produce el quiebre de la gráfica de Bode. Buenísimo, profe. Y ya ustedes también ahí saben, indirectamente, que las raíces son complejas conjugadas. A los efectos del gráfico de Bode no nos interesa mucho que las raíces sean, o sea, no aporta nada que las raíces sean complejas conjugadas desde el punto de vista de la gráfica. Pero bueno, es una consecuencia de que el chi esté entre 0 y 1. Claro, bien, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado? Seguramente muchas, pero digamos, alguna cosa que vayan recordando, que quieran que lo veamos de vuelta. De todas maneras, esto lo vamos a volver a ver, no hay ningún tipo de problema. La clase que viene
Mi idea es empezar otro tema, pero podemos tomar parte de la clase para refrescar todo esto, obviamente. Bueno, lo que le pregunté lo va a explicar otra clase entonces. Es cortito, no hay problema, si querés te lo explico ahora. Sí, es fácil, para ustedes es fácil, por eso, por eso quería aprovechar. Básicamente la idea es que existen un plano, el plano S, digamos, y el plano complejo conjugado, ¿sí? Entonces, el plano J omega, para que vamos a dibujarlo, ¿no? Esto va para todo, ¿no? Obviamente. Esto obviamente es tridimensional. El piso, digamos, de ese plano tridimensional es el plano complejo conjugado, el plano J omega, ¿sí? Y el plano hacia arriba es el módulo de FDS, es decir, el plano el módulo. El plano en que vos, el plano S, digamos, ¿sí? El plano S. Son dos planos distintos. Distintos. No distintos. Distintos. Bien. ¿Mm? Entonces, cuando vos graficás los polos y los ceros, acá se producen como unas montañitas, digamos, si vos esto lo querés graficar. Voy a ver si encuentro una gráfica en... Cuando vos graficás la función f de s, el módulo de f de s, suponete que yo tengo la función f de s, no sé, vamos a poner cualquier singularidad. Vamos a poner 4, s más 2, y abajo vamos a poner s más 3 por s más 1. Vamos por esa función de transferencia. Si yo a esa función de transferencia le hago el módulo, para sacarle el módulo a esta función de transferencia, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar j omega acá, dividir parte real y parte imaginaria, y hacer cómo se saca el módulo de un número complejo. La raíz cuadrada, ¿cómo saca el módulo? O sea, de un número complejo f. Tengo que hacer la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte j omega imaginaria elevada al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con eso saco el módulo del módulo complejo. Bueno, con eso mismo tengo que hacer acá, es engorroso, porque tengo que reemplazar j omega por j omega, hacer todas las operaciones algebraicas correspondientes para sacar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro, elevarlas al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Eso va a ser el módulo de esa función de transferencia. Bueno, cuando yo eso lo grafico, por ejemplo en MATLAB, bueno, esa gráfica es una gráfica tridimensional que son como si fuesen unas montañas, ¿sí? Como si fuesen unas montañas, donde acá tenemos los polos. Los polos, recordad que los polos, la función se va a infinito, o sea que acá esto se va a infinito.
está graficado así por una cuestión de como que estuviese cortada, ¿no? Pero esto sigue así, sintéticamente hasta el infinito, ¿sí? Y el cero, en el cero, esta montañita llega acá y toca el piso. La función de transferencia vale 0, es decir, 0 del eje este que está acá. El 0 de FDS es el piso. ¿Se entiende lo que digo? Ariana, ¿estás conectada? Sí. Sí. El 0 de esta función de transferencia significa que esta función vale 0. Y el polo significa, por definición, ¿no? Y el polo significa que esta función vale infinito. La gráfica es una gráfica tridimensional, una montaña, cuyo, cuando estoy en el 0, estoy acá, en el 0 de FDS, ¿no? Y eso significa que estoy parado en el piso, acá. O sea que es un valor que puede estar en cualquier lugar de este plano, pero tiene en el eje de la Z, digamos, vale 0. Ese es el 0. Acá es el 0. Esto hace así acá. Vamos a suponer que esto venga hasta acá. Esto puede ser una pared, esto es un corte, ¿no? Esto es otro corte. Y esto es toda la montaña, ¿no? Esto es una montaña cortada con un plano. Esto es una montaña que está cortada con un plano acá. Es como si yo vengo y corto con un plano la montaña, acá así, de esta manera, longitudinalmente, no sé si se alcanza a ver. Sí. Es una montaña cortada con una chapa, la paso longitudinalmente en este sentido, y bueno, y acá obviamente se produce el corte. Y acá tengo, en este sector de acá, tengo el otro corte, cortado con otra chapa, con otro plano. Yo vengo a esa montaña, le paso un plano, ¿sí? En este sentido, y se produce un corte acá. Y acá se produce el otro corte. Bueno, esa montaña, en este punto de acá, está a 0, vamos a suponer que a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? A 0 metros sobre el nivel del mar. Empezás a subir la montaña, empezás a subirte a X metros sobre el nivel del mar. Hasta que llega un momento que llegás a la cima de la montaña, pero como es un polo esto, acá tengo polos, en realidad no llegas nunca, porque son polos. La función de transferencia de FDS se va al infinito, esto sigue hasta el infinito. Eso es un polo. Y esto es un 0. Entonces, este es el plano S. Plano S. Es un plano tridimensional. Y el plano celeste, que es el piso de ese plano, es el plano complejo. Y como f de s es una función del plano complejo, por eso es una función tridimensional. Porque la variable de esta función a su vez es una variable, como vos decías hoy, s igual sigma más j omega. Cuando vos te movés, cuando vos me decías, ah, sí, pero yo estoy trabajando con S igual J omega. Sí, tenés razón. Cuando vos trabajás sobre sigma J omega, te estás moviendo. Vos fíjate, ¿qué te va a pasar? Sigma J omega, ¿dónde te movés? Te movés en esta pared de acá. Porque sigma vale 0. Entonces te estás moviendo en esta pared. En esta pared de acá. Y realmente para acá, ¿no? Acá te mueves. En este sector. Por ahí es difícil de ver.
pensalo tridimensionalmente hablando, al ser sigma cero, no vas a poder estar en ningún lugar de la tridimensión que tenga valor sigma. Sigma vale cero. Los únicos lugares, los infinitos lugares que sigma valen cero, son todos los puntos ubicados en esta pared. La pared f de s j omega. ¿Se entiende? Sí. Y la montaña la estás cortando con un plano que en este momento no se ve, digamos. Es un plano que tiene ese plano, ese plano es un plano que está sobre esta pared de acá.